Muy bien, recuerde que estamos trabajando el tema de la geografía bíblica, correcto, es un tema bastante interesante porque te comentaba que todo texto de la Biblia, absolutamente todo texto de la Biblia está teniendo lugar en un sitio geográfico, en una casa, en un campo, en el desierto, en un río, uh, en el mar, en fin. Y desde esa perspectiva, entonces tenemos que darnos cuenta de la importancia de este tema en la Biblia. Te decía que la Biblia propone más o menos unos 600 sitios diferentes, 600 sitios geográficos, y ya obviamente nos da como idea de la importancia de este concepto, ¿no? Y aparte de eso, lo que nosotros conocemos como la media luna fértil, que cuando hablamos de media luna fértil es el escenario donde se desarrolla el evento bíblico, ¿ya? Entonces, está en medio de tres continentes, el continente asiático, el continente africano y el continente europeo. Y obviamente en esa época que la movilización es por tierra o por mar, pues obviamente que quiera dominar el mundo tiene que dominar este aspecto. Y también les comentaba que las grandes guerras se dieron ahí, en la tierra de Israel, porque los grandes imperios de la antigüedad se levantaron o bien en el norte de Israel, es decir, en la Mesopotamia, Siria, Asiria, Babilonia, etcétera, o en el sur, Egipto. Entonces, los ejércitos se levantaban unos contra otros y se reunían a pelear ahí, al norte de Israel, en lo que se conoce como el Valle de Megiddo o Valle de Jezreel, donde también va a ser, según el texto bíblico, escenario de la última batalla, la batalla del Armagedón. Entonces, eso ha sido un, eh, un escenario de múltiples guerras permanentemente. Y hablábamos también un poco acerca un poco acerca de la geografía israelita. Y les decía que es un poco parecida a la colombiana, puesto que recordemos que Colombia en el sur tiene una cosa que se llama el macizo colombiano o el nudo de los pastos. ¿Se acuerda? Y que de ahí se desprenden las tres grandes cordilleras para nosotros. Israel también tiene al sur una digamos, como un nudo también de cordilleras y también se desprenden ramales a partir de ahí. Y por eso el reino del sur, es decir, eh, Judá con su capital Jerusalén, es muchísimo más montañoso que el reino del norte. El reino del norte es mucho más plano y eso hizo que el reino del norte tuviese una apertura económica y comercial muchísimo más vistosa que el reino del sur. El reino del norte no tiene tanta montaña. Entonces tiene más o menos unas 5 rutas de caravanas, mientras que el Reino del Sur solamente tiene 2 rutas porque es muy montañoso. Reitero, eso por una parte hizo que hubiese una gran apertura comercial con otros pueblos, pero por el otro lado, también fue mucho más fácilmente presa del enemigo cuando el imperio neo-asirio vino a invadir. El Reino del Norte lo invadieron relativamente fácil en el 722 o 721. Cuando ellos hicieron eso con el Reino del Norte, ellos pretendieron hacer lo mismo con el Reino del Sur. En ese caso estaba ya un señor que se llama Sennacherib, pero no pudieron. No pudieron porque, entre otras cosas, el territorio, reitero, es mucho más accidentado al sur. Claro, la Biblia también menciona que el ángel de Jehová bajó y mató a 185,000 soldados. En fin, Wow. por otro lado, sí. ¿Ibas a decir algo? No, no. Muy bien. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que algo muy importante en la geografía es la adoración al dios Baal, que eso lo hablamos la clase anterior, puesto que era un dios tremendamente naturalista. Y por lo tanto, estos personajes pensaban que ese dios era el que les daba el vino, el aceite, el trigo, la cebada, y por eso lo adoraban a él, porque decían, bueno, pues este dios nos da todo esto, pues entonces tenemos que adorarlo.
Ellos, reitero, que no se entendían que había un aspecto muy importante, que era un aspecto científico, un aspecto técnico de cómo lidiar con las cosechas, qué productos, qué métodos de agricultura. Eh, Todo eso Israel lo desconocía porque Israel era un pueblo nómada o trashumante y entonces no podían lidiar con esa situación. Mientras que los filisteos, los cananeos sí manejaban todos esos aspectos y también tenían las herramientas adecuadas para trabajar la tierra. Israel no, y por lo tanto recuerde que Israel terminó diciendo, pues es mucho más poderoso el dios Baal para esos asuntos de la fertilidad y de la tierra que el dios de Israel. Y terminaron adorando a ese dios Baal. ¿Listo? Muy bien. El asunto es que el culto baalístico era tremendamente orgiástico, tremendamente pornográfico, sexual. Y eso hizo que, pues, no fuesen como tan adecuados digamos, la espiritualidad y la santidad que se necesitaba en el culto al Dios de Israel. Y eso también dañó muchísimo la cosa, ¿no? Muy bien. Hablemos un poquitico en sí de la media luna fértil como tal, que reitero, se le llama media luna fértil a todo ese, digamos, aspecto geográfico que tiene que ver con el escenario bíblico, es decir, los países de los cuales se habla en la Biblia, la inmensa mayoría están involucrados geográficamente con ese concepto de la media luna fértil. Y se le dice media luna porque es una forma semicircular la que tiene ese territorio y que efectivamente tiene como la forma de una media luna y por eso se le llama de esa manera. Esa media luna fértil va a limitar por el oriente con el Golfo Pérsico. Ya te muestro los mapas. El oriente, recordemos siempre que nosotros parándonos, bueno, mirando hacia nuestro norte, el oriente va a ser, ¿cierto?, a mano derecha, el occidente a mano izquierda, norte adelante, sur atrás, ¿correcto? Y en el oriente, la media luna fértil va a limitar con el Golfo Pérsico. En el occidente va a limitar obviamente con el mar Mediterráneo, ese es el gran cuerpo de agua que divide Asia de Europa. Y por el norte, unos sitios que se llaman, unos montes que llaman los montes sacros y un lugar que se llama Armenia. Eso está al norte de la media luna fértil. Y por el sur va a limitar con el desierto arábigo. Entonces, miremos esto en el mapa. Aquí está, mire. Esto es lo que se conoce como la media luna fértil. Eso que está, digamos, como enmarcado en un color verde más claro que el verde que está debajo. Eso es lo que se conoce como la media luna fértil, más o menos, ¿ya? Entonces, ahí están los límites. Aquí está el Golfo Pérsico, a la derecha del mapa, ¿estamos ubicados? Sí. A la izquierda el mar Mediterráneo, que en la Biblia se llama el Mar Grande, y al norte están los Montes Sacros y Armenia, y al sur todo eso que está en la parte amarilla, eso es lo que se conoce como el desierto arábigo. Entonces, como te comento, los grandes imperios se levantaron acá, en esta parte de acá, lo que se llama como lo que se conoce como la Mesopotamia, y aquí en el sur se levantaron otros imperios, por ejemplo, como el imperio egipcio, que fue el imperio más grande que se levantó ahí, pero también otro imperio muy importante que fueron los Ptolomeos. Ptolomeos. Esos Ptolomeos surgen de cuando recordarás tú que Alejandro Magno, que es el líder del imperio griego, muere a los 33 años. Y él tenía un territorio muy vasto, pero resulta que cuando él muere, él tiene 4 generales, los más importantes. Y entonces ellos dijeron, bueno, o sea, nos vamos a repartir eso, pero eso no fue una repartición amistosa después de que se invitaron a almorzar, no, eso fue a través de guerras. Esos personajes eran los Ptolomeos o el Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco y Casandro. Esos eran los 4 grandes generales de Alejandro Magno. Pero de esos 4 que se repartieron todo ese botín que estaba ahí en la media luna fértil, solamente 2, digamos, que tuvieron más éxito, que fueron los de Seleuco, que se le llamaron los Seleucidas,
y los de los Ptolomeos. Los Ptolomeos se ubicaron aquí en la parte sur, acá, en Egipto, y los Seleucidas se ubicaron acá, más o menos en la parte norte. ¿Listo? Esto te lo explico un paréntesis porque te dije de que los grandes imperios del sur fueron los egipcios y los Ptolomeos. Y te estaba explicando de dónde era que habían surgido esos Ptolomeos que te estaba comentando. Muy bien. Vamos a hablar de los países que componen la media luna fértil. Vamos a hablar primero de los países de la curva oriental, luego hablamos de los países de la curva occidental. ¿Cuáles son esos países de la curva oriental que van a componer la media luna fértil? El primero está un país muy importante y es Asiria. Asiria. Asiria tiene una capital que es Nínive. Asiria está ubicada entre los montes sacros y el río que la caracteriza siempre, que es el río Tigris. Ese es el río de Asiria, el río Tigris. Recordemos que Nínive es célebre por la profecía del profeta Jonás. ¿Se acuerda? Que fue Sí. a decirle de aquí a 40 días Nínive será destruido. Nínive es la capital del imperio asirio. Y ese imperio asirio estuvo vigente más o menos entre el 740 al 612, más o menos. ¿Cuánto será eso? 612 serían 712, como 100 ¿qué? Como 128 días, 128 años, más o menos. Estuvo vigente el imperio asirio, ¿correcto? Sí. Y estos asirios eran muy sanguinarios. Los soldados asirios eran tremendamente crueles. Ellos, por ejemplo, hacían cosas como que hacían pirámides de cabezas humanas al paso de la conquista para meter miedo en los soldados que se atrevieran a pelear contra ellos, ¿ya? También, por ejemplo, a las mujeres embarazadas les abrían el vientre y les sacaban el feto. Les metían un gato vivo y les cosían el vientre. Y para que ellos no se pudieran abrir, les cortaban las manos y las dejaban ahí a que murieran destrozadas por dentro. Empalizaban a los hombres, los empalizaban, les clavaban ellos utilizaban unas lanzas grandes, muy largas y delgadas, y colocaban a sus conquistados en fila, y el que traspasara más soldados enemigos de un solo golpe ganaba. Ellos competían así. A los soldados los empalizaban, los clavaban en palos y los dejaban suspendidos en el aire. Hacían cosas muy fuertes. Es por eso que Jonás, cuando es enviado a predicar allá, no quiere ir, porque él sabe que si él les lleva ese mensaje y ellos se arrepienten, como efectivamente pasó, Dios los perdona, como efectivamente pasó. Y si Dios los perdona, entonces ellos van a venir y van a hacer todos esos vejámenes a Israel, como efectivamente pasó en el 721 antes de Cristo. Y por eso Jonás no quería ir, porque no quería que su pueblo sufriese esos vejámenes. ¿Listo? Muy bien. Otro lugar que se llama Mesopotamia. Ese término Mesopotamia tiene dos raíces de latín. Meso, que es entre, en medio de, y pótamos, que es ríos. Entonces el término Mesopotamia significa entre ríos. Ese Mesopotamia, pues es, digamos, como una parte, ahorita se la muestro en el mapa, en el cual se levantaron también grandes imperios. Ahí está Ugarit, Siria, Asiria, Babilonia, también abarcaron toda esa parte de la Mesopotamia. Ahí en esa parte, en la Mesopotamia, muy seguramente si el huerto del Edén fuese literal, estaba ubicado en la Mesopotamia. ¿Listo? ¿Cuáles ríos? El río Tigris y el río Éufrates, que son los ríos más importantes, muy grandes, que estaban ahí en esa época. Y otro país es el país de Babilonia.
Ojo, a este Babilonia en la Biblia se le tiene otros nombres. Por ejemplo, Sinar, la llanura de Sinar. Recordemos nosotros que la Biblia habla de la llanura de Sinar. O también Caldea. Cada vez que nosotros escuchemos en la Biblia hablar de los caldeos, son esos personajes, los mismos de Babilonia. Babilonia también fueron un gran imperio. El imperio babilónico fue el que sucedió al imperio asirio, es decir, los de Babilonia pelearon contra el imperio asirio y los destruyeron. Y ellos empezaron a reinar después. ¿Cuándo? Desde el 612 hasta el 539 antes de Cristo. ¿Eso cuánto es? Esto sería 540 y al 600 serían 60 años, 61 años. Serían como 73 años. ¿Del Recordemos 602 al 639? Perdón, del 539 al 612. ¿Cuánto es más o menos? Sí, más o menos es eso. Al 600 serían 61 años y al 612 serían 73 años, ¿sí? 73. 73, mientras que Asiria, te dije cuántos años, ¿ciento qué? 128. Ahí está. Entonces el imperio asirio duró mucho más tiempo. El imperio babilónico también fue muy importante, pero duró más poquito tiempo. Ese imperio estuvo vigente hasta el 538 más o menos. ¿Listo? Y reitero, ese Babilonia también recibe los nombres de Sinar y Caldea. Miremos en el mapa los países que componen la media luna fértil, pero solamente la curva oriental. Después vemos los otros. Aquí están. Mire, aquí está el río Tigris. Aquí está el río Éufrates. Correcto. Aquí está Babilonia. Mire, acá está Babilonia. Aquí está Ur de Caldea, de donde salió Abraham. Correcto. Y acá está un poco más acá. Mire, aquí está Nínive, que le comentaba que era la capital del imperio asirio. ¿Listo? Muy bien. Y aquí está la Mesopotamia. Está entre los dos ríos, el Tigris y el Éufrates. ¿Listo? Esa es la Mesopotamia. Y te decía que si el huerto del Edén estuviese vigente o fuese real, estaría más o menos acá, en esta parte de acá. ¿Listo? Muy bien. Hablemos de los países que componen la medialuna fértil, ahora los de la curva occidental. Los de la curva occidental. Está Siria. Siria tiene una capital que hasta este momento funciona. Siria tiene una capital que se llama Damasco. Infortunadamente en este momento, tristemente reconocida por las guerras tan fuertes que hay en Damasco. Muchísima destrucción, muchísimas guerras, muchísima muerte. Eso se da por muchas cosas. Hay como un aspecto, por una parte político, por otra parte económico y religioso. Ese conflicto en Siria es una cosa muy fuerte de manejar. Y Siria está desde esa época. Es uno de los países, reitero, y con su capital Damasco, más antiguos del mundo. Porque, por ejemplo, en este momento no vemos nosotros un país que se llame Asiria. No vemos un país que se llame Babilonia. Hoy vemos es Irak, Irán, que vienen siendo como esas ubicaciones. Pero Siria sí existe en el momento, con el mismo nombre, la misma ubicación. Esa Siria va a limitar por el norte con el río Éufrates y por el sur con Palestina. Siria siempre fue el límite norte de la tierra de Israel. Por el oriente, con el desierto de Arabia, y por el occidente con el mar Mediterráneo. Ya te lo muestro en el mapa. Hay otro lugar muy, muy importante en la parte occidental de la media luna fértil que es Fenicia. Los fenicios fueron los grandes lobos marinos de la antigüedad. No Israel, ni siquiera tampoco los filisteos. Los fenicios fueron muy buenos en el mar. Los fenicios tenían una estrecha franja de tierra entre el mar Mediterráneo
y el monte Líbano. Entonces, por eso, por estar ahí en la costa del mar Mediterráneo, era que ellos eran tan buenos para el mar, porque pues se aventuraban, ¿no? A esta parte. Y hay Ellos otro. eran, estos, profesor, disculpe, los de estos fenicianos, de ahí es que salen casi todos los apóstoles, porque ellos eran pescadores, o estoy eh, errado. No, lo que pasa es que estos fenicios, como estoy comentándote ahí, ellos surcaban era el mar Mediterráneo. Mm, Los apóstoles, permíteme, te muestro un mapa. Los apóstoles, mira este mapa donde dice el mar de Galilea, si te das cuenta, mar de Galilea, río Jordán, mar muerto. sí. Los apóstoles y Jesucristo surcaban era el mar de Galilea. Date cuenta dónde está en la ubicación del mapa y mira a la izquierda del mapa el mar Mediterráneo. Ya. Entonces, ellos eran pescadores, pero realmente el mar de Galilea no es un cuerpo Pequeño. de agua grande. Mire la diferencia con el cuerpo de agua que es el mar Mediterráneo, ¿ya? Entonces, ellos no trabajaban esa parte de ser los grandes lobos del mar como los fenicios. Permíteme un momento que mi hija quiere que le pruebe acá un arroz, hermano. Qué pena, discúlpame. Eh, está, está ahí el mar de Galilea, que ese mar de Galilea, uno se para acá en una orilla y se alcanza a ver la otra orilla. Tiene 14 kilómetros de ancho. Claro, es bastante, porque 14 kilómetros de agua es fuerte también. De largo tiene 42 kilómetros. 42 kilómetros de largo, el mar de Galilea. Pero mire en la gráfica, o en el mapa, el tamaño tan pequeño considerando el tamaño del mar Mediterráneo. Y otro cuerpo de agua importante es el río Jordán y el mar Muerto. Ya un momentico hablamos de esos más adelante. Uh, entonces, aunque eran muy diestros los discípulos, eran diestros ahí en el mar de Galilea, que también fue el lugar donde Jesucristo desarrolló más o menos el 80% de su ministerio, ahí alrededor del mar de Galilea. ¿Listo? Muy bien. Luego está Listo. Palestina. Bueno, este término Palestina se le da también a Israel, pero resulta que este término Palestina es peyorativo. De hecho, hay incluso también hasta una canción que me imagino que la habrás escuchado, es que tierra bendita y divina, la de Palestina donde nació Jesús, etcétera, etcétera. Este término Palestina es un insulto para Israel. Es decir, una cosa es Israel y otra cosa es Palestina. En ese momento se le colocó Palestina a toda esa región, pero la palabra Palestina es una palabra derivada del término filisteos. En el hebreo, el término filisteos es Pelishtim, Pelishtim. Y acá tenemos entonces a Palestina. Lo que era Israel, más o menos por allá en el siglo V, se le cambió el nombre a Palestina para intentar borrar de la memoria, la faz de la tierra, todo vestigio de Israel como nación. Querían borrarlo como fuera y por lo tanto le colocaron a Israel el nombre de Palestina. A Jerusalén en ese momento le colocaron el nombre de Aelia Capitolina, reitero, para intentar borrar todo vestigio de Jerusalén y de Israel del mapa. Pero no lo lograron, obviamente, como nosotros sabemos. Ya en este momento, esa parte que en ese momento se llamaba Israel, ya está dividido en dos estados, el estado palestino y el estado israelí. ¿Listo? En la actualidad, ¿no? Muy bien. Eso es entonces lo que llamamos la Tierra Santa. Y aquí está. Mira, aquí están los fenicios, aquí está Siria y aquí está Canaán, que también es Palestina y que también es Israel. Todo eso es lo mismo. Canaán, Palestina, Israel. ¿Por qué Canaán? Porque los primeros pobladores eran cananeos.
Por lo tanto, a esa tierra se le llamó la tierra de Canaán, por los cananeos. Palestina, por lo que te acabé de comentar, y también el nombre de Israel, que es un nombre compuesto, dos palabras que hay algunos que dicen que significa el gobierno del Dios él, o el que lucha con Dios, ¿cierto? Tiene varios significados. ¿Listo? Muy bien. Hablemos un poquitico de los ríos. Estamos hablando de la media luna fértil, de los ríos. Dos grandes ríos, los más importantes, acá son el río Tigris, o también en la Biblia también se le llama Hiddekel, al río Tigris. Tiene dos nombres, Tigris o Hiddekel. Mire la longitud que tiene, 1.760 kilómetros. Es muchísimo. Y el río Éufrates casi que lo duplica en longitud, 2.880. Estos dos ríos van a nacer allá en las montañas en el mapa que te mostré ahora, ese sitio que se llamaba Armenia. Por allá en las montañas nace y va descendiendo, descendiendo hasta que llega al Golfo Pérsico. Ahí. Antes de llegar al Golfo Pérsico se unen los dos ríos. Ahorita se los muestro en el mapa. Hay otro río muy importante que es el río Orontes. Ese río Orontes es otro de los ríos importantes de Siria. ¿Y por qué digo otro? Porque en la Biblia recordarás tú el evento de el general sirio Naamán, que era muy valiente, pero leproso. ¿Recuerdas? Y Sí. entonces, cuando el profeta le dice, ve y te zambulles 7 veces en el Jordán, él se enoja y dice, Habana y Farfar no son mejores ríos que el río Jordán. Y entonces, ¿yo por qué me tengo que meter a ese río? Entonces ya hay 3 ríos importantes de Siria, Orontes, Habana y Farfar. Son esos 3 ríos. Y hay otro río muy importante que es el río Jordán. El río Jordán. Ese río Jordán nace en el Monte Hermón y va a desaguar en el Mar Muerto. Veámoslos en el mapa y ya te comento algo más del río Jordán. Mira, aquí están. Aquí está el río Tigris, el río Éufrates. Nacen aquí en los Montes Sacros en Armenia, ¿correcto? Y luego se unen. Mire, aquí se están uniendo antes de ingresar al Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico es muy conocido para nosotros por la famosa batalla del Golfo Pérsico, recordará usted, hace algunos años atrás. Aquí está el río Orontes, mírelo acá. Este obviamente va a desembocar al mar Mediterráneo, ¿correcto? Y está el mar de Galilea, del cual le mencionaba ahora algunos aspectos. Ahora está el río Jordán. En el hebreo, el río Jordán se llama Yardén. Nahar Yardén. Río Jordán. ¿Qué significa Jordán o Jardín en el hebreo? El que desciende, el que baja. ¿Por qué se llama así? Porque resulta que el río Jordán nace aquí en los montes, en el Monte Hermón, un poquitico más arriba del mar de Galilea. Ese río Jordán nace ahí y luego desemboca en el mar de Galilea. Y luego sale del mar de Galilea y corre a encontrarse con el Mar Muerto. Ese río Jordán se llama el que desciende porque resulta que el Mar Muerto es una de las más grandes depresiones de la Tierra. Está bajo 400 metros debajo del nivel del mar. Es decir, el mar está acá y el Mar Muerto está bajo 400 metros. Es decir, más abajo 400 metros del mar. Ese Mar Muerto no tiene dónde desembocar y por lo tanto el río Jordán le tributa sus aguas al Mar Muerto. Pero curiosamente en el Mar Muerto una persona no se hunde porque el agua del Mar Muerto es 4 veces más densa que cualquier otra agua del planeta por la cantidad tan importante que hay de sales y de minerales. Ahí uno mete la mano en el Mar Muerto
y lo que recoge es una cantidad de sal, literalmente a manotadas. Wow. Ah, aquí en nuestro mar es arena, no en el río, en el mar muerto es pura sal. Tiene una cantidad enorme de minerales y sales. Es muy posible que lo que haya pasado con la mujer de Lot es que ese mar seguramente tenía un, uh, un volcán que hizo erupción, despidiendo a la atmósfera esa cantidad de minerales y por lo tanto cubriéndola a ella. Al parecer eso fue lo que pasó. Wow. El río Jordán en este momento no es tan importante, digamos, comparado con otros ríos, por ejemplo, incluso como los ríos de Colombia. Usted va al Chocó y ahí, uy, de por Dios, los ríos del Chocó, eso son una cosa impresionante. No, el río Jordán en su desembocadura en el Mar Muerto tiene más o menos unos 3, 4, 5, 6 metros nada más, o sea, es pequeño. El río Jordán es un lugar de visita obligado cuando uno va a Israel. Ahí se celebran bautismos y todo el asunto. El río Jordán cada vez se está secando más. Dicen los historiadores que en la época de Josué, cuando Josué tuvo que pasar el río Jordán, ese río era muchísimo más caudaloso y tenía casi 1 kilómetro de ancho. En la actualidad no, en la actualidad es un río muy pequeño, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos. Muy bien. Hablemos ahora sí, ya un poco más detenidamente de Palestina. Y te comentaba que ese nombre de Palestina se lo colocaron a Israel en el siglo V antes de Cristo. Y que el término Palestina es adaptación del término Pelishtim, es decir, filisteos, la manera en que se dice filisteos en el griego, en el hebreo, Pelishtim, ¿listo? Y que, como te comentaba, se le hizo esa modificación para intentar borrar de la memoria a Israel, pero que reitero, no se logró. Esa tierra de Palestina, como te comenté, también tiene otros nombres. Tierra de Canaán, porque los habitantes iniciales fueron los cananeos. Tierra prometida, por la promesa que le hace el Señor a Abraham en Génesis 17:7. Y también se llama tierra de Israel, o también se le llama a secas Israel. Cualquiera de esos nombres sirve y es aplicable a lo que se conoce como Israel. Cualquiera de esos nombres. Claro, lo que pasa es que esos nombres se utilizaron en diferentes épocas históricas de Israel. Por ejemplo, se habla de la tierra prometida allá, en la época de Abraham, porque fue lo que Dios le prometió a Abraham. La tierra de Canaán se empezó a dar antes de que el pueblo de Israel incursionara en Canaán y lo conquistara. Esa tierra se llamaba Canaán. Israel se le colocó ese nombre más o menos cuando surge Israel como Estado, que eso fue en la época de la monarquía, entonces ahí se le empieza a llamar a toda esa tierra Israel. ¿Listo? Muy bien. Profesor, esta Señor. tierra, ahí cuando le llamamos tierra prometida, que decimos que es Abraham, entonces la tierra que se le prometió a Moisés también sería la misma o Eh, Perdón, ¿me repite la historia, esta, por favor? le dice aquí que la tierra prometida que por la promesa de Abraham, pero eso también es la misma promesa de Moisés, ¿cierto? Cuando ellos salen de Egipto, la tierra prometida o es diferente. Es la misma, es la misma. Es decir, a, a Moisés no se le, no se le promete una tierra. Se recuerda que se le prometió una tierra a Abraham, ¿correcto? Y entonces vamos a cumplir esa promesa. Pero no es que haya, digamos, una nueva promesa de tierra, no.
Y eso también me hace acordar ¿has escuchado hablar de la teología dispensacionalista? No. Ah, la teología dispensacionalista es una teología que dice que el Señor ha hecho 7 pactos con el ser humano y que cada pacto tiene un periodo que se llama una dispensación. La dispensación vendría siendo como una época en la cual se coloca a prueba como la obediencia del ser humano. Y entonces ellos hablan del pacto adámico, es decir, con Adán, el pacto abrámico, el pacto con Noé, el pacto davídico, ¿correcto? Creo que también con Salomón, si no estoy equivocado, y termina entonces con el pacto, el nuevo pacto, con Jesucristo. Pero hay otra teología que se llama la teología del pacto, y ella lo que dice es que no, realmente Dios ha hecho solamente un pacto con el ser humano. Lo que pasa es que se los recuerda a cada uno de sus personajes que te mencioné, pero no es que haya hecho un pacto nuevo con cada uno de ellos, no. El Señor solamente hizo un pacto. Pasaría entonces también acá con lo que tú me estás comentando, ¿ya? No es que a cada uno de sus personajes le promete una tierra, sino que ya se la prometió a Abraham y lo que viene luego es el cumplimiento de esa promesa. Eso es como lo que se trabaja. Y muy bien, y acá en este mapa te presento la tierra de Israel. Esa es la tierra de Israel. Ahí está el mar Grande o el mar Mediterráneo. Ojo, aquí está el mar de Galilea, el río Jordán que desciende y el mar Muerto, o también se le llama el mar de la sal, por lo que te comento que hay muchísima sal en su interior. La parte, cuando nosotros nos paramos de frente a un mapa, la parte derecha de ese mapa se va a llamar la Transjordania. Transjordania, la parte derecha del río Jordán. Y la parte izquierda, cuando estamos frente al mapa, se llama la Cisjordania. Transjordania y Cisjordania. ¿Listo? La Transjordania en la Biblia se le llama también, tiene un nombre bastante interesante en el Nuevo Testamento. Perea. ¿Has escuchado hablar en la Biblia de Perea? Perea, no. En la Biblia hay un texto que habla de Perea, que era un lugar bueno, no tengo acá, no me sale aquí en el celular, pero está en el libro de Hechos, si no estoy equivocado. Permítame, intento buscarlo un momentico para leerlo. Es que ni siquiera me... Perea significa la tierra del más allá. Mateo 4:15, Mateo 4:25, Mateo 19:1, Marcos 3:7 y 8. Esos lugares eran más o menos esa ubicación de Perea, allá, según esos textos que te di. Muy bien. Entonces, esta es la tierra prometida o Israel. Es un país, pero aunque es un país, es realmente pequeño. ¿Sabe cuántos kilómetros tiene de norte a sur? De acá a acá. Tiene más o menos unos 300 kilómetros. 300 kilómetros de longitud. Uno diría, wow, no, pero sí siempre es bastante extenso, pero es que estamos hablando de un país.
300 kilómetros es de aquí, tú que conoces el valle, de más o menos de Cali a ¿qué le digo yo? ¿Cartago? Más o menos Cartago, ¿cierto? Cartago, Mm, Pereira, por ahí, más o menos, sí. sí, Entonces, de Cali a Cartago a Pereira, pues son 300 kilómetros. Estamos hablando de todo un país. Y de norte, de eso de norte, perdóneme, eso de norte a sur, y de oriente a occidente, en la parte norte, fíjate que Israel es más ancho en la parte de abajo que en la parte de arriba. En la parte de arriba tiene 52 kilómetros de ancho. Por Dios, ¿qué es 52 kilómetros? Es que 52 kilómetros es más o menos de Cali, de Cali a Tuluá, ¿será? más o O menos no, sí. creo que menos. Estamos hablando Mm, de todo un país. Y en el sur, que reitero es más ancho, tiene 105 kilómetros, que eso tampoco es mucho, 105 kilómetros para hablar del ancho de un país, para hablar del largo y del ancho de un país. Si te diste cuenta, hace unos días atrás hubo unos ataques de países musulmanes a Israel. ¿Sí te sí, enteraste? Y se sí. habla mucho del cielo de hierro de Israel. Se habla así porque ellos tienen un arma que cuando envían un misil, Que lo entonces atacan esa de una. arma se dispara y destruye los misiles que ellos envían, los musulmanes, los destruye en el aire. Sí, 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 sí te diste cuenta. sí. ¿Por qué tienen que hacer eso? Ahora, por otro lado, los aviones en Israel los escanean cuando vienen en el aire. No cuando llegó al aeropuerto y uno bajó la maletica y se la escanea y no. Es en el aire que escanean los aviones, porque ellos no se pueden dar el lujo de dejarse destruir. Imagínense que aquí en Claro. la parte ancha del país, un avión de guerra se demora 5 minutos pasando el país aquí en la parte sur, la más ancha, de oriente a occidente, 5 minutos. Imagínense, Wow. en 5 minutos, cuántas bombas y destruyen el pueblo. Entonces ellos por eso tienen un momento muy, muy bueno. En la actualidad, Israel es, creo que el segundo ejército del mundo en tecnología y otras cosas. Muy bien. Wow. Preguntas. Oh, muy claro. Ok, sigamos adelante. Aquí les voy a hablar de la extensión, que ya se la comenté, pero eh, los límites de Israel son al norte, la tribu de Dan, al sur, un lugar que se llama Beerseba, al oriente, el Valle del Jordán y al occidente, el Mar Mediterráneo. Miremos esos límites acá. Mire, sur, Beerseba, aquí está, sur, Beerseba, norte, Dan, mire acá, aquí está Dan. En el oriente, lo que se conoce como el Valle del Jordán, o esto es lo que te comenté que se conocía también con el nombre de la Transjordania o también Perea. Y aquí en el occidente, el límite de la tierra prometida es el mar Mediterráneo, uh, pero solamente en ciertas franjas. En otras franjas están, por ejemplo, los filisteos, los fenicios, como te había comentado antes. Sí, Wow. muy bien. Sí. Eh, Aunque la verdad es que Israel nunca ha ocupado los límites que propone en algún texto bíblico, porque los límites que el Señor le dice que va a ser la tierra de Israel van a ser muchísimo más amplios. Pero Israel nunca ha logrado ocupar todos esos territorios. El momento histórico en el que Israel tuvo territorio más grande
más grande fue en la época de Salomón. Ahí, en ese momento, es donde se le adicionan a Israel, gracias, digamos, como a lo que hace Salomón, se le adicionan otras tierras a Israel. Y ese es el momento en el cual se ve más grande el Israel como país, pero el resto es pequeño, relativamente pequeño. Muy bien. Bueno, Israel, como te comenté al inicio, tiene unas grandes divisiones naturales, por ejemplo, la cordillera central, la llanura marítima, la falla del Jordán, la cordillera oriental y la cefela, que también se llama las tierras bajas. Solamente te los menciono, no voy a incursionar, aquí están en un mapa, pero no voy a incursionar en eso hoy. Mira, aquí está la cordillera central, ¿cierto? Las montañas de Samaria, en fin. Muy bien. Aquí está entonces también otras partes de Israel, como para que no pues se pase como tan desapercibido ese análisis de territorial. Muy bien. La extensión, como te comento, en el norte, como es más angosta, tiene 52 kilómetros de ancho. En el sur, 105 kilómetros. Y del norte, es decir, Dan, hasta Beerseba, en el sur, más o menos son 300 kilómetros. ¿Listo? Reitero, para ser un país es realmente muy pequeño, muy pequeño. Muy bien. Y también Palestina o Israel o Canaán, que es lo mismo, tiene diferentes ciudades. Una de esas ciudades es Galilea, Samaria, Judá, Negev y Sinaí. ¿Recuerdas algún evento que haya tenido lugar en Galilea? De Jesús, ¿no? Eran varios de Jesús, ¿no? Sí, como decíamos, el ministerio del Señor se desarrolló por ahí a los alrededores de Galilea. Este nombre Galilea está más o menos unas 68 veces en el texto bíblico. Por ejemplo, Isaías 9:1, por favor, intenta leerlo. Isaías 9:1. Si lo tienes, por favor, léalo. Isaías 9:1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que hasta ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que libanamente tocará la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Ahí está una referencia a Galilea en el Antiguo Testamento. Por eso quise que leyéramos ese texto. Pero en el Nuevo Testamento hay una cantidad también de datos. Bueno, en Josué 21:32 también se menciona. Y de la tribu de Neftalí, sedes en Galilea con sus ejidos como ciudad de refugio, etcétera, etcétera. Y ya entonces está Mateo, perdón. Mateo 2:22, Mateo 3:13, Mateo 4:12, 4:15 y así sucesivamente. Está Galilea. Mira lo que dice, por ejemplo, en el 4:23 de Mateo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, Galilea es muy conocida, reitero, por ser el centro del ministerio del Señor en la tierra. ¿Listo? Galilea. Otro lugar muy importante es Samaria.
Samaria. ¿Qué textos tiene Samaria entonces? Se menciona más de 100 veces en el texto bíblico. Leamos Primero de Reyes 16:24 para ver de dónde fue que salió ese nombre de Samaria. Primero de Reyes 16:24. ¿Listo? Listo, 16:24. Y Omiri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó en el monte y lo llamó en el nombre de la ciudad Muy bien. que edificó Samaria, del nombre del Semer que fue dueño de aquel monte. Muy bien. Entonces, Onri compró a un señor que se llamaba Semer ese monte de Samaria, muy económico, por cierto, 2 talentos de plata. Y en honor a ese antiguo dueño es que se le coloca a ese lugar Samaria. ¿Listo? Ese lugar es conocido por eventos, por ejemplo, como el de la famosa mujer, la famosa samaritana, ¿se acuerdan? Sí. ¿Por qué otro evento es conocido? Samaria. Ahí no fue la mujer que tenía los 5 esposos, algo así. La mujer samaritana. Sí, pero la verdad es que no sé si alguna vez me escuchaste hablar de que esos 5 esposos de la mujer samaritana no son hombres como tal. Ah, sí, yo me acordé. Se dijo que que podrían ser ídolos, ¿no? Dioses, sí, Dioses. eh, Sí, muy bien, ídolos que se adoraron como dioses en alguna parte, pero que en Israel se mantuvieron como sí. ídolos. Y que eso está basado en Segunda de Reyes 24, si no estoy equivocado. Segunda de Reyes 17, 24 en adelante. Ah, y bueno, de todas maneras es reconocido por ese evento. Muy bien. Otro lugar se llama Judá. Judá. ¿Qué pasa con Judá? Judá, recordemos que es el nombre de uno de los hijos de Jacob y obviamente el nombre de la tribu, del territorio que le tocó a ese hijo. Judá vino a ser un lugar muy importante y recordemos que ahí era el epicentro del reino del sur. De hecho, el reino del sur se le denomina Judá. Al reino del norte, en la división del reino, recordemos que esos dos reinos se dividieron en el 931. Se dividieron en 2 reinos antagónicos. Y uno de esos fue Judá, precisamente. Y ahí en Judá fue que el Señor le levantó al pueblo la dinastía davídica, ahí en Judá. Entonces, eso es muy interesante, trabajarlo de esa manera. Otro lugar es el Negev. ¿Qué es esto de Negev? ¿Por qué conocemos nosotros el Negev? ¿Recuerdas tú? No, eso sí no me acuerdo. Sí, me dice. Mire, se utiliza 38 veces en el texto bíblico. Génesis 21 dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar.
Números 13:17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, suban de aquí al Negev y suban al monte. Más o menos unas 38 veces, reitero. ¿Listo? Bueno, está en Josué 12:8, Josué 15:19. Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Bueno, en fin. Y está el Sinaí. Ojo, Sinaí no forma parte de la tierra prometida, no, sino que es un lugar muy importante porque ahí en el Sinaí el pueblo de Israel duró mucho tiempo antes de entrar a la tierra prometida, y sobre todo Sinaí es muy importante y muy querido para Israel porque fue allá donde se le dio el decálogo divino a Israel. ¿Listo? Fue ahí en el Sinaí. Entonces la tierra de Sinaí se va a reconocer muchísimo por eso. Galilea, Samaria, Judá, Negev, Sinaí. Preguntas. Pero no le pertenece en este momento a Israel, ¿no? Pues curiosamente hay un pedazo que le corresponde, porque curiosamente en la época bíblica, recuerda que dijimos que la ciudad que le corresponde del límite sur es Beerseba, pero en la actualidad Sinaí sí tiene una parte que le corresponde a Israel, porque Israel eh, Israel ha ido conquistando territorios con las guerras y todo ese asunto. Y ahí está. Muy bien. Aquí tengo algunos datos adicionales de cada una de esas ciudades. Ahí está Galilea. Ahí habla de la ubicación de ella. No le voy a dar esa ubicación como para no entrar como en detalles. Esa es la famosa, la región de los gentiles, Isaías 9:1. Samaria, que ya te comenté, que vino a ser una de las ciudades más importantes del Reino del Norte, e incluso vino a ser una de las capitales del Reino del Norte, Samaria. ¿Listo? Muy bien. Y ahí está Judá, como le estoy diciendo. Y el famoso Negev. Ahí está el Negev. Mire dónde está el Negev. Míralo acá. Mire dónde está, perdón. Mire dónde está Israel. Toda esta parte de acá. Muy bien. Y está por otro lado el Sinaí. Mira en el mapa. Mira en el mapa donde se ubica tradicionalmente el monte Sinaí. O sea que está en lo que se conoce como la península del Sinaí. Pero no, reitero, en esa época bíblica no pertenecía a Israel. Muy bien. Aquí le estoy sacando una división de los dos reinos. Entonces el reino del norte, arriba, que también se le llama con Israel, con su capital Samaria, precisamente, y el reino del sur, que se le denomina Judá, con su capital Jerusalén. Tenemos que apoyarles. Pues sobre todo al reino del sur, que fue, digamos, el epicentro de la dinastía davídica, ¿no? En la actualidad no tienen todo ese territorio, es un territorio mucho más pequeño. Pero bueno, ahí van. Hablemos entonces de la Transjordania un poco más detenidamente. Te había dicho que la Transjordania son las tierras al otro lado del Jordán. Es decir, reitero, ubicados al frente del mapa, la parte derecha del río Jordán se llama la Transjordania. Y ese lugar tiene ese sitio tiene algunos
Lugares históricos también que son muy importantes en el texto bíblico. Por ejemplo, está Basán, está, perdón, está Galaad, está Amón, está Moab y está Edom. ¿Recuerdas tú que la Biblia siempre asocia a Basán con algo? No sé si de pronto logres identificarlo. No, Aquí tienes bastante. 50. Basán. Basán es reconocido por los toros y por las bestias, por el ganado. Fuertes toros de Basán me han, ¿se acuerda? Fuertes toros Sí, de Basán me han rodeado. los toros. Ahí está 55 veces mencionado en el texto bíblico. Deuteronomio 3:1. Muy bien. Ahí está Basán, los fuertes toros de Basán. Permítame a ver, voy a... Toros. Hay 55 versículos que lo contienen. Deuteronomio 3:13, Deuteronomio 3:14, 4:43, 7. Ahí están. ¿Listo? Galaad. Listo. ¿Por qué es tan conocido Galaad en la Biblia? Las personas que trabajan con hierbas y todo ese asunto, es decir, los médicos naturistas y todo ese asunto, ah, se van a dar cuenta que Galaad tiene más o menos una, Galaad tiene una vegetación y tiene muchas plantas medicinales. Galaad. El ungüento de Galaad, dice la Biblia, no sé si lo hayas leído. No. Aquí hay 133 veces donde se trabaja el término Galaad. En fin. No. Por ejemplo, números 32:1. Si deseas leerlo, por favor, léelo. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galad. Les pareció el país un lugar de ganado. Ok. Estoy buscando acá donde dice el ungüento. Pero no lo encuentro acá. El ungüento de Galaad. Permíteme a ver. Bueno, en fin. El ungüento de Galaad es entonces que ellos hacían muchas medicinas con con Las sus plantas. plantas. Y entonces eran conocidos por eso, entre otras cosas. Isaías 39:2. Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especies.
un gentoso precioso, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Bueno, ahí está hablando es del ungüento. Es, Y especies, ¿no? Las especies vienen de las plantas, ¿no? sí, O especies de... bueno, este Galaad también fue un lugar donde se colocó como un testigo entre Labán y Jacob, Génesis 31, 48. ¿En ese? Sí, En sus 41, 38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? ¿Ese sí era, no? ah, creo que no, porque ese es el texto que dice que donde reposa el Espíritu de Dios, etcétera, etcétera. Pero bueno, No. eh, Galaad es conocida en la Biblia por las plantas medicinales. Luego el otro lugar que está ahí es Amón. Amón es, ¿sabes de dónde vienen los amonitas? ¿Recuerdas? Yo sé que sabes. Bonitas. Los amonitas son descendientes de Lot en incesto con su hija menor. ¿Se acuerda? No. Cuando la mujer de Lot es convertida en estatua de sal y hay Sí, una gran mortandad y todo ese asunto. Entonces ellas dicen, no, pues nos vamos a quedar acá sin familia. Y entonces emborrachan al papá y una duerme con un día uno y otro con otro. Muy sí. bien, ese es el evento del cual vienen los amonitas. Los amonitas son los descendientes de Lot en incesto con su hija menor. Era una situación bastante lamentable. Igual también que los moabitas, los de Moab. Los moabitas eran descendientes de Lot con su hija mayor en incesto. El término Moab significa de mi padre. Eso significa que cuando eh, una persona decía, yo soy moabita, le estaba contando la historia a todo el mundo. No, lo que pasa es que mi papá y mi mamá eran padre e hija, pero pues tuvieron sexo y en fin. Eso es Wow. Moab. ¿Listo? Sí, es bastante fuerte. Y Edom es la tierra que resulta de Jacob, perdón, de Esaú. Recordemos que Esaú es el hermano de Jacob Que y lo engaña. entonces eh, él es el que le da como origen a la tierra de Edom. Edom significa rojo, que puede ser una referencia o bien al potaje que, que se comió Esaú, o también significa la tierra roja de Edom. Edom tenía una tierra roja y por eso se llamaba así Edom. Por otro lado, también está un lugar en la Transjordania que se llama Madián. ¿Qué pasa con los madianitas? ¿Qué evento recuerdas con los madianitas? O personajes que eran de Madián. Uno muy importante, muy, muy importante. ¿Se acuerdan? Madián es la tierra de el suegro de Moisés, Eso está Jetro. relacionado con Moisés. ¿Se acuerda? Jetro, sacerdote de Madián. Los madianitas adoraban primero al Dios de Israel antes que el pueblo de Israel. ¿Sabías tú eso? Ellos adoraban primero al Dios de Israel que los israelitas. Entonces, aquí hay algo muy, muy interesante en ese aspecto. ¿Listo? Ese es Madián, conocida en la Biblia. Muy bien. Ahí está, en estos dos mapas, te estoy dejando lo que es la Transjordania, en lo que está encerrado en amarillo,
la Cisjordania, lo que está encerrado en rojo. Y luego cada uno tiene sus territorios ahí por aparte. Muy bien. Ahí está Amón en el mapa. Moab. Mira, aquí está Moab. Mira Amón dónde está. ¿Listo? Muy bien. Y ahí está cada uno de esos lugares. Y la falla del Jordán es esa ubicación. Mira la falla del Jordán que es en el mapa de una vez. Mira esto. Date cuenta que toda esta línea roja es lo que va teniendo lugar en la depresión más profunda de la tierra, como te comentaba, que es el Mar Muerto. Se llama la falla del Jordán porque es algo que va descendiendo hasta terminar allá en el Mar Muerto. Incluso baja un poco más allá hasta el Mar Rojo, esa famosa falla del Jordán. Y pues es muy importante para ellos. Muy bien. Ahí está el río Jordán, ya le había dicho el Mar Muerto. El Arabá, el Golfo de Aqaba son otros países, otros lugares de Israel muy pequeños. Pues un poco más de poca significancia. Muy bien, preguntas. Muy clarito. Con esto terminaríamos este tema preliminar. Recuerda que estamos trabajando temas preliminares antes de ingresar al estudio libro por libro del Antiguo Testamento. Entonces ya con esto terminaríamos la parte de la geografía bíblica. Y la próxima clase vamos a iniciar con la cronología bíblica o historia bíblica. Es bastante interesante. Vamos a dividir en diferentes etapas esta historia y verá que nos va a ir muy bien para aprendernos toda esa historia. ¿Listo? Bueno. Listo, profe. Entonces estamos en contacto. No empiezo ese tema hoy porque para que sí solamente abarcaríamos un poquitico. La próxima semana nos ponemos juiciosos con este tema de la historia bíblica. ¿Listo? O cronología bíblica que también se llama. Bueno, muy bien. No sé finalmente